Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo andamos, Pedro Burrezo? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Asociación Vida Sana, por este boletín. Bueno, cuéntanos cómo viene esta semana. Bueno, hay un montón de noticias, pero vamos a destacar, no a descartar, perdón, a destacar la portada de hoy y una de las noticias que es un tema muy personal, muy mío, Ajá, y con esos dos temas yo creo que nuestra audiencia pues tiene, ahí ya tiene juguillo, ¿no? El venga. primer tema es algo que es ambivalente tanto para el sector ecológico como para el sector convencional, y es que según diversos estudios, Ujú. pues se anuncia a bombo y platillo que los vinos sin alcohol van a ser una realidad muy potente en muy poco tiempo, ¿vale? Cuéntanos, porque esto de los vinos sin alcohol, pues es curioso. Yo conocía la cerveza Sí, sin alcohol, pero el vino sin sí, alcohol, conocía sí. el mosto, pero que no tiene nada que ver, me decías. No, 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 no. O sea, a ver, el mosto bueno, es el zumo de la uva, ¿no? Mm. Sin fermentar. Y otra cosa es el vino. Y en este caso, el mercado español ya dispone de vinos sin alcohol o en gran medida desalcoholizados. Bueno, porque son dos tipos diferentes. Una Ujú. cosa es alcohol 00 y otros que tienen un poco de graduación alcohólica, ¿no? Entonces, estos vinos, yo ya he probado algunos, y realmente si tú coges y sirves el vino en una botella, perdón, en una copa, ¿no? Sí. Y tú lo hueles, o sea, no vas a notar ninguna diferencia. Tendrías que ser un experto gourmet de vinos y tal para notar alguna diferencia entre lo que es el vino sin alcohol y el vino normal solo por el aroma, ¿no? En cuanto al gusto, sí que es verdad que se nota alguna diferencia. Yo diría que quizás algunos vinos sin alcohol tienen un poquito de sabor como más edulcorado, pero tampoco son muchas las diferencias. Eso sí, obviamente no te sube, ¿no? Esa cosa que yo hace mucho tiempo que no bebo, pero cuando bebía, pues esa cosa que sube, aunque bebas un poquito, ¿no? Entonces el asunto es que, según anuncian varios estudios, estos vinos, tanto en ecológico como en normal, van a aumentar mucho sus ventas en los próximos años en España, ¿no? ¿Y por qué? Pues principalmente porque la gente joven se cuida mucho, Curioso. los vinos engordan y tienen algunas ventajas para la salud, pero también tienen algunos inconvenientes. Y entonces, y además, pues por ejemplo, puedes ir a una fiesta, Ujú. ¿no? Beber tu vino o a una cena con unos amigos, beber vino y tal, sin alcohol, y luego puedes conducir, ¿no? Y no representa ningún peligro ni para ti ni para nadie, ¿no? Así que los estudios son contundentes en esto. Parece ser que en los próximos años pues el consumo de vino sin alcohol va a ir al alza. Perfecto. Obviamente también en el sector ecológico. Claro, es que al final, pues siempre se ha dicho. De hecho, hace poco se cayó un mito en este sentido, que siempre se decía que los vinos eran buenos para la salud, digamos, en un consumo moderado, y de ahí mucha gente pues pensaba que, bueno, que el alcohol en dosis moderadas no es tan malo, ¿no? Pero cada vez hay más estudios que desmienten ese mito, ¿no? Ese mito que es verdad que el alcohol no es bueno en ninguna medida. Otra cosa es que hay muchas cosas que no son buenas en absoluto y que de las que no queremos prescindir por otro tipo de, bueno, de gratificaciones que recibes. A quien no le gusta, o por lo menos en mi caso, una buena cerveza, si es posible con amigos y tal. Pero el mito de que el consumo de ciertos alcoholes, como los del vino, en condiciones, digamos, en cantidades moderadas, que es hasta bueno, pues según muchos estudios han desmentido eso. Y si hay algunas posibilidades
algunos beneficios, mejor dicho, del vino, no se debe al alcohol, sino a otras cuestiones. Entonces, bueno, A si los se, taninos. claro, si se mantienen esas propiedades beneficiosas y se quita la parte mala del alcohol, pues es una buena noticia, sin duda, sobre todo para mucha gente de este país que consume vino, porque bueno, estamos hablando de estos alimentos, de estas bebidas, que son parte de nuestra cultura popular también. Curiosamente, tengo que decir dos cosas. Mm. Una, ese aumento de, de ventas de este producto, sea en ecológico o en convencional, no va a aumentar entre la mayoría de gente que consume vino, sino Ajá, entre la que consume poco vino, claro. pero que quiere cuidarse. Quiere cuidarse porque el alcohol, entre otras cosas, engorda mucho, ¿no? Entonces, pues mucha gente joven no quiere, digamos, sobrepeso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que decir que en general muchos productos que ahora mismo están en el sector convencional, como por ejemplo pues las leches vegetales, la leche de soja, la leche de, ¿no? Sí. Ese tipo de productos, el yogur de soja también, y otros, ahora no me acuerdo, pero las algas, por ejemplo, que nacieron en el sector ecológico y luego se expandieron también, el sector convencional pues los cogió, aunque ya en producción más masiva y tal, ¿no? Pues no es el caso del vino ecológico, ecológico sin alcohol. Este vino ha nacido principalmente en el sector convencional, pero también se ha visto, algunos productores han visto que es posible hacerlo en ecológico y, digamos, pues lo han importado al sector bio, ¿no? Y ahora es una cosa muy minoritaria, muy o sea, es un embrión todavía, Ujú. pero mmm, podemos decir que en los próximos años, yo te diría que en 5 o 6 años, quizás no tanto como las cervezas, pero por ahí, ¿eh? Hombre, luego sí que es verdad que en los últimos años se ha visto como que las cervezas, el sector de la cerveza se ha visto como un sector muy dinámico, ¿no? Quizá pues poleado por el tema de las cervezas artesanas, que hay muchas que son ecológicas y de comercio justo, y eso les ha puesto también las pilas al sector de la cerveza convencional, no solamente en cuanto a sabores y a marcas, sino en cuanto a incluso a marketing y a estética, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo más recientemente es que los vinos también están poniéndose las pilas. De hecho, ves etiquetas como con que le dan otra vuelta, los nombres le dan otra vuelta. Y bueno, pues también parece que en la gama de productos también se quieren, bueno, pues ponerse las pilas y meterse más en, en ámbitos como, pues como el tema ecológico o como lo que dices tú, ¿no? Y el tema de sin alcohol, que también es pues una exigencia de cada vez mayor parte de la población. Y está muy bien que se pongan las pilas y que vean eso, productos menos dañinos, más saludables y también en el tema ecológico, pues más sostenibles, ¿no? Hay que decir a este respecto que, aunque es verdad que el vino sin alcohol no ha nacido en el sector ecológico, sí que es cierto que en el vino ecológico España es una potencia mundial, es una gran productora de vinos. Entonces, es de esperar que también sea uno de los países en los que el vino sin alcohol pues empieza a desarrollarse y de ahí se exporte o bien el producto en sí, o bien la idea a otros países productores de vino. Perfecto, pues muy interesante, el sector está cambiando, muchas cosas están cambiando y a veces es verdad que esos cambios son siempre hacia, bueno, productos más saludables, no solamente ecológicos, que también, ¿no? Sino, digamos, a una concepción diferente ya simplemente de cómo tenemos que alimentarnos, lo que tenemos que beber, cómo tenemos que nutrirnos, todas estas cuestiones, Pedro. Pues si quieres avanzamos al siguiente tema, que es bastante interesante y con muchas caras y que da lugar a muchas reflexiones. Cuéntanos. Sí, vale, pues mira, he hecho un artículo muy personal con diversas referencias sobre, digamos, los beneficios, en este caso psicológicos, de manejar un huerto, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, he hablado en primera persona, ¿no? Pero también he puesto pues referencias de experiencias que se hayan llevado a cabo, por ejemplo, pues en hospitales
por ejemplo, en cárceles también. En los barrios hay huertos urbanos, yo tengo uno muy cerca. Sí, para niños, digamos, con, digamos, algún tipo Sí, de de, problema, de diversidad de funcional. problema mental y entonces pues bueno, hay un dicho chino que ya lo dice todo, ¿no? Dice, si quieres ser feliz un día, emborráchate, ¿no? Si quieres ser feliz una semana, cásate, pero si quieres ser feliz toda la vida, pues maneja un huerto, ¿no? Entonces, la verdad es que el contacto con la tierra, con el agua, con los animales del ecosistema, porque se crean ecosistemas, ¿no? En las zonas hortícolas. El estar en contacto con el aire, con el sol, ¿no? Con el atardecer, con el amanecer. Hace que los problemas que todos tenemos, porque en este momento yo no creo que haya ni una sola familia en España que no padezca algún tipo de problemas, o bien económicos, o bien familiares, o bien de salud, de cualquier índole, ¿no? O a veces todos juntos, o a Sí, veces solo alguno de ellos, ¿no? Entonces, el tiempo que estás en el huerto te ayuda a desconectar completamente. Es un momento de limpieza mental. Todos padecemos eso que se ha venido a llamar de alguna manera la niebla mental, ¿no? Ese rum constante que tienes en la mente, especialmente cuando te asuelan algunos problemas o a veces simplemente cuando ves la sociedad, pues el camino que ha tomado hacia la autodestrucción y el suicidio, ¿no? Entonces, esos momentos en el huerto y luego el gozo, ¿no? de alimentarte con tus propios alimentos ecológicos y de kilómetro cero, pues es una liberación, ¿no? yo creo que es una desconexión por un lado, pero por otra parte, una conexión, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, que me gusta hacer deporte y me gusta salir a correr. Pero no solamente ya por el tema de que es bueno, ¿no? Sino, pues, joder, pues cuando vas a correr y llegas al parque, que es verdad que en Madrid afortunadamente sigue habiendo muchas zonas verdes, ¿no? Y es como que te da otra alegría, ¿no? Pasarte por un sitio que, bueno, pues que estás rodeado de árboles, que ves a lo mejor un poquito de verde, un poquito de... En este parque donde voy yo, al Tierno, pues hay un pequeño lago y ves a veces algunos patos. Parece una chorrada, pero es que... O no es una chorrada, es que realmente estás No, no, conectando con lo que no. eres, ¿no? No, es que nosotros, claro, nosotros, dejando por un lado, digamos, teorías de carácter espiritual, nosotros también somos producto de coevolución, ¿no? Claro. Entonces, claro, nosotros estamos diseñados biológicamente para estar en contacto con la tierra, con el aire, con el sol. Claro, si estamos tanto tiempo, ¿no? En las casas o en las oficinas o lo que sea, es algo para lo que no hemos sido diseñados. Por lo tanto, aparecen disfunciones Claro, claro. de tipo enfermedades fisiológicas, pero también disfunciones psicológicas o mentales o sociales, llámalo como quieras. Entonces, esos instantes que pasas en el huerto son maravillosos y te ayudan es verdad lo que tú dices, ¿no? A desconectar de la niebla mental por un lado, pero a conectar contigo mismo y con lo que te rodea, ¿no? Y luego, mira, yo por ejemplo ahora os voy a dar un poquito de envidia. Mm. Ayer me comí una ensalada con pepinos del huerto y un poquito de queso. Luego una tortilla de patatas con los huevos de mi gallinero, las cebollas y las patatas del huerto. Y luego un yogur ecológico con ciruelas del huerto. Claro, es que o sea, no se puede pedir más. O sea, es maravilloso. Es realmente te nutre, no solamente te nutre el organismo de la mejor manera posible, también te nutre por el alma, ¿no?
comiendo lo que tú, porque no hay mejor alimento que el que tú puedas hacer, ¿no? Claro, y además obtenido de una manera completamente en primera persona. O sea, quiero decir, porque Claro, claro. cuando tú trabajas, dices, bueno, también estás pagando tu alimento, pero es un alimento que han producido otros, ¿no? Aquí es una primera persona en el sentido de que es tu alimento, que lo has cultivado tú y que es el alimento que tú quieres y el que sabes que mejor te viene, ¿no? Porque hay una parte, lamentablemente, de enajenación en cómo nos ganamos la vida y en cómo nos alimentamos. Hay una parte que nos han quitado, ¿no? De nuestra relación con la producción de alimentos. Ya no es directa, es indirecta a través bueno, de tu trabajo, de alguna actividad que en algunos casos es reconfortante, en otras es completamente artificial y incluso nos limita y nos ata a una silla y es algo antinatural porque nosotros estamos hechos como animales que somos, estamos obligados o si quieres hemos evolucionado gracias a nuestra capacidad para sobrevivir y para hacer deporte. O sea, teníamos que correr, teníamos que movernos, teníamos que cultivar, teníamos que aprender a manejar animales. Bueno, es una etapa más avanzada. En la primera directamente teníamos que cazar y teníamos que correr para que no nos comieran a nosotros. Es decir, somos el producto de miles de años en los cuales hemos tenido que cazar, hemos tenido que sobrevivir también a través de ejercicio físico, hemos tenido que aprender a cultivar nuestro alimento, hemos tenido también que aprender a también hacernos ganaderos, eso significa también una relación con los animales que también incluye una parte física. Y ahora pues es toda una relación mucho más mediada, en la cual ya no somos los protagonistas, en la cual somos mucho más sedentarios, en la que nos desconectamos y ni siquiera podemos decidir sobre lo que comemos. O sea que el hombre del neolítico o de la edad de bronce y tal, aparte de que hay otras cosas, es verdad que ahora vivimos más y hay otras, evidentemente, ganancias de la civilización, pero al menos ahí tenían una mayor capacidad de decisión sobre su alimento, ¿no? Bueno, de esto de que ahora vivimos más, también tendríamos que hablar mucho, ¿eh? Eso es verdad. Porque, porque, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, está, está documentado, ¿no? El caso de Matusalén, ¿no? Que siempre se dice, hostia, eres más viejo que Matusalén, ¿no? Pues era un personaje. O sea, y por ejemplo, en la antigua China, en la antigua India, era normal vivir 120, 130 años y con una gran calidad de vida. O sea, claro, si tú te refieres por ejemplo, a la revolución industrial, que la gente estaba trabajando 200 horas a la semana en una mina, pues claro, la gente vivía muy poco y además, pero en la Edad Media, especialmente de Oriente, es otra cosa. O sea, que todo es, nos han Mi- vendido una serie de mitos, ¿no? Una serie de ideas que bueno, muchas veces no son realidad. Mira, te pongo un ejemplo de Carlos de Prada, que lo conocemos, amigo de los dos, con él trabajé hace un montón de años en un programa de documentales y tal, y una vez en uno de estos viajes que estuvimos ahí en Altamira, en la Neocueva, con investigadores, ¿no? Y te decían que la edad media de lo que solía vivir la gente en el Paleolítico, esa edad media que quedan 35 o 40 años, no era más, pero no se sobrepasó hasta el Renacimiento. Estamos hablando de, no sé, 20.000 años después, más o menos, ¿no? Entre 15 y 20.000 años después. Es decir, que es verdad que es todo muy, muy relativo, también porque la historia y la civilización es pendular, ¿no? O sea, hay momentos de avance y momentos de retroceso. Pero quien pensara que los hombres de las cavernas vivían peor que los de la Alta Edad Media, por ejemplo, pues no es verdad, o no es verdad, o es relativamente verdad, porque la esperanza de vida era muy similar, ya te digo, hasta el Renacimiento, no se sobrepasó. Y esto no es elucubraciones nuestras o divagaciones metafísicas o filosóficas o espirituales. Esto nos lo explicaron unos científicos, ¿vale? Que estaban investigando todos los hallazgos y todo lo que encontraban en las cuevas rupestres, ¿no? O sea, que es así, que es ciencia, ¿no? O sea, hasta el Renacimiento no se superó no sé si la calidad de vida, pero la esperanza de vida del Pero Paleolítico. sí, pero fíjate que incluso hablando de científicos que en teoría manejan unos datos que son totalmente, digamos que asépticos, ¿no? O neutrales, Bueno, pero fíjate que la mayoría de ellos siempre toman el punto de vista de Europa, ¿no? Del mundo occidental.
Pero ¿qué pasaba en China? Por ejemplo, en China la gente, en el mundo rural la gente vivía muchísimo. En India también, ¿no? O sea, entonces, claro, por eso digo pero vamos, en cualquier caso, si tú tienes un huerto, vas a vivir más, vas a vivir con mejor calidad de vida y además te vas a alimentar muchísimo mejor, con lo cual también estarás más sano, porque no hay nada como los alimentos que tú has hecho sin productos químicos y todo eso. Y aparte, pues, mi última recomendación, si tienes un huerto, ponle música a las plantas, yo hago mis oraciones allí, canto letanías coránicas, o sea, las plantas lo agradecen. Y además está comprobado que todo esto afecta muy positivamente, no solamente a la calidad organoléptica del alimento, sino también a su vitalidad, ¿no? A algo que es muy difícil de medir, pero que existe, ¿no? Y a su valor nutricional, ¿no? Porque como yo un día pues tuve una discusión, ¿no? Con un hombre que defendía pues el sistema convencional, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí nuestro rifirrafe, ¿no? Pero entonces, claro, este hombre me quería convencer de que el huevo de una gallina Ujú. que vive enjaulada toda su vida y que vive comiendo basura toda su día en un espacio que se muere de calor o se muere de frío y en el que no ve la luz del sol nunca, es igual que el huevo de mis gallinas. Claro, es una locura. Es como, ¿no? Entonces, por supuesto que hay unos valores que son, digamos, medibles, ¿no? Pero luego hay otros valores que no son medibles y que son tan importantes como los otros, ¿no? Es evidente y por mucho que te digan eso la gente, luego la gente que puede elegir, que tiene capacidad para elegir, si se puede, elegimos mejor el que está bien cuidado, ¿no? Por lo que sea. Claro, 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 claro. Por lo que sea. Bueno, Pedro, pues aquí termina el repaso a las noticias. ¿Dónde podemos leer estas interesantes noticias del Pues ecomensajero? os podéis suscribir en vidasana.org, ahí os suscribís gratuitamente y ya está. Y a disfrutar de ellas. Pues muchas gracias, nos vemos dentro de la semana que Vale, viene o cuando sea. Y muy bien. encantado de estas noticias. Cuídate, Pedro. Vale, un Un abrazo muy abrazo, hasta grande. luego, chao, Hasta luego. chao.